Patología quirúrgica benigna del colon. Bien, para hablar un poco de generalidades que ustedes ya conocen, incluso en los ciclos anteriores, pues esto ya lo saben al revés y al derecho, ¿no? Sobre anatomía del cuerpo humano. Entonces tenemos que hablar un poco sobre anatomía topográfica y las relaciones del colon, ¿no? Si bien es cierto, el intestino grueso o el colon se prolonga ¿desde dónde? Desde el ilion terminal, ¿sí? Hasta el ano. Muy bien. Las divisiones clásicas del colon vendrían a ser tanto el ciego, el colon ascendente, ¿no? El colon transverso, descendente, sigmoides y recto. Entonces, el colon propiamente dicho vendría a ser, ¿no? El colon ascendente, transverso y descendente y sigmoides, ¿sí? El colon propiamente dicho. Entonces, eh, las, em, los primeros 6 centímetros del intestino, que están situados inmediatamente por debajo aquí de la válvula iliocecal, este es el ilion terminal, ¿sí? Aquí tenemos la válvula iliocecal, el colon ascendente, el ángulo hepático del colon, van a formar todo esto una unidad quirúrgica derecha, en la cual lo vamos a usar los cirujanos para poder realizar la colectomía derecha, ¿sí? Y con respecto al colon, el transverso, el, el ángulo esplénico, el descendente y el sigmoides vendría a ser y conformar la unidad del colon izquierdo, ¿sí? Entonces acá se va a realizar la colectomía izquierda. Muy bien. Ustedes ya saben, la longitud del colon vendría a ser, vamos a empezar con las preguntitas. La longitud del colon vendría a ser, ¿cuántos metros? ¿Un aproximado o algo exacto? Braham. 1,5 metros. 1,5 metros. Muy bien, 1,5 metro y medio, Yuriko, Braham, muy bien. Entonces estamos hablando de 1,3 a 1,8 metros, ¿no? De longitud. Bien, y el calibre también pues va a diferenciarse en cada porción o en cada segmento. ¿Por qué? Porque obviamente se incrementa, ¿no? En su porción proximal, pero luego va a ir disminuyendo como ustedes observan acá, ¿no? El ciego, ¿cuánto tiene el ciego acá de diámetro? 7,5. El ascendente. El ascendente, 6, el transverso, 5, 4, 4, 3, ¿no? Y así va disminuyendo de a pocos, ¿cierto? Entonces es importante también conocer los diámetros de los segmentos, los diámetros del intestino grueso, el intestino delgado, porque también nos va a ayudar también en algunas patologías como la obstrucción en la cual hay dilatación de estos segmentos, ¿sí? Y podemos medirlo y saber si el colon está dilatado o no. Bien. Bueno, entonces, uy, ya. Entonces, ahora ustedes ya conocen mi grupo de rotación, la irrigación arterial, ¿no? Tenemos que el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático están irrigados por Alejandra, Doctora, ¿me escucha? claro, si te escucho. Por la arteria mesentérica
inferior, superior, perdón. Superior, ¿cierto? Arteria mesentérica superior Superior. en la cual va a irrigar, ¿no? Va a estar irrigado dos arterias, tanto la arteria iliocólica, ¿sí? Como la arteria cólica derecha, ¿sí? Brajan el transverso, Por la cólica media. cólica media, ¿sí? El ángulo esplénico, el descendente, el sigmoides, el recto superior por Yasmín. No está Doctora, a mí, Yasmín. porque son dos dios. Sí, Yasmín. A ver, Ah, mesentérica inferior. mesentérica inferior, ¿cierto? El ángulo esplénico, para que ustedes también lo tengan en cuenta, también recibe irrigación de la arteria cólica media, más o menos en un 37%. Bien, muy bien. Entonces, con respecto a la irrigación, y tenemos también al recto. El recto recibe también irrigación tanto de la arteria mesentérica inferior como de la arteria ilíaca y pudenda. Bien, muy bien. Ahora, si hablamos nosotros ahora de irrigación venosa, mm, amipescorán. Sí, doctora. Tú sabes que ahora la irrigación venosa es que las venas van a acompañar a las arterias, ¿cierto? ¿Sí? Y van a drenar hacia otras venas, ¿no? De mayor calibre. Entonces, en el lado derecho estamos hablando, ¿no? Del ciébolo, del colon ascendente, del transverso derecho, ¿no? Las venas se unen para formar y van a drenar La ¿hacia vena dónde? por, vena porta. Sí, pero estas venitas van hacia antes de la porta. Jessica Cherres, Antes de la puerta mencionó. sí, el colon derecho tiene sus venas que van hacia la vena mesentérica superior, ¿no? Que se une con la vena esplénica y se van a la circulación sistémica, a la vena porta. Muy bien, muy bien. Ahora hablamos de el drenaje de la porción izquierda. Chris Miguel Fluker, Ahora sí, dime, el drenado de la porción izquierda, ¿no? ¿Hacia dónde mesentérica, va? la mesentérica inferior y luego la vía esplénica. Y ahí va la porta. Muy bien. Hay una parte del colon transverso que va a ir hacia la mesentérica superior, ¿sí? Y el colon izquierdo, mesentérica inferior, y el recto también, como se va a dividir, ¿sí? La rectal media e inferior van a hacer su desembocadura o su drenaje en la vena ilíaca interna, ¿sí? Como pueden observar acá. Tanto la vena rectal, la vena rectal media, la vena rectal inferior van así hacia la vena ilíaca interna. En este caso es del lado derecho, ¿cierto? Muy bien. Bien, entonces sobre las funciones principales del colon. ¿Cuál vendrían a ser las funciones principales del colon? Guillermo. Principalmente la formación de heces y la absorción de agua, de líquidos.
Exacto. Aquí están las tres funciones. Absorción, motilidad y la microbiota. Bien. Entonces, con respecto a la absorción, acá estamos hablando de que se hace absorción, hay absorción de agua y electrolitos, ¿ya? Más esta absorción más se va a dar en el colon ascendente y en el colon transverso, ¿sí? Con respecto a la motilidad y la microbiota. Sobre la motilidad tenemos dos tipos de movimientos, ¿sí? El movimiento de segmentación o mezcla y el movimiento propulsivo. El movimiento de segmentación o mezcla no va a ser, van a ser contracciones de baja amplitud, ¿sí? Ralentizan el tránsito para que se dé la absorción de agua y electrolitos. Y los movimientos de propulsión son contracciones de alta amplitud que propician el avance de las heces. Y sobre la microbiota, Fernando Yocto, Sí, doctora. ¿qué va a ser el colon? ¿Mm? Y sobre la microbiota, chicos, ¿qué va a pasar? Va a haber una fermentación bacteriana, ¿sí? Además de una descomposición de fibras, ya que se van a fermentar los carbohidratos que no han sido absorbidos en el intestino delgado, ¿ok? Entonces, también acá se va a producir eh, algunas vitaminas que van a ser sintetizadas como la vitamina K y algunas vitaminas como la B12 y la biotina. Muy bien. Estos son generalidades, ¿sí? Entonces vamos a empezar con las patologías del colon y en primer lugar tenemos la enfermedad diverticular del colon. Muy bien. Con respecto a la enfermedad diverticular tenemos que conocer eh, algunos términos, ¿sí? Como en sí, enfermedad diverticular, ¿no? Los divertículos verdaderos, falsos, la diverticulosis y la diverticulitis. Entonces, enfermedad diverticular vendría a ser tanto los divertículos con o sin inflamación, o sea, generalmente como algo general. Y la diverticulosis, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser los divertículos, pero asintomáticos, ¿sí? Aquí no hay inflamación. Pero si hablamos de diverticulitis, ahí sí estamos hablando de divertículos inflamados. La incidencia aumenta con la edad, ¿ya? Y afecta al 10% de las personas a los 50 años y aumenta al 66% en los mayores de 80 años, ¿sí? Muy bien. Con respecto a los divertículos verdaderos y falsos, aquí tenemos dos imágenes. Los divertículos, como son sacos, abultados que se forman en la pared del tracto gastrointestinal, porque ustedes saben y ya lo han visto, creo que en patología de esófago, no sé si ya lo hicieron, pero también se forman divertículos, ¿no? En el esófago, ¿verdad? En el intestino delgado, ¿verdad? En el intestino grueso, ¿sí? Entonces, hablamos nosotros de divertículos verdaderos, ¿a cuáles? A los divertículos congénitos, ¿sí? Estos son raros, ¿ya? En la cual hay herniación, pero de toda la pared. La pared del colon tiene su mucosa muscular y serosa. Y por lo tanto, este divertículo verdadero vendría a ser la herniación de toda la capa del, de la pared del colon. En cambio, cuando hablamos de divertículos falsos o pseudodivertículos, estos van a ser
adquiridos, ¿sí? Adquiridos. Y vamos a ver los factores de riesgo. Y aquí se van a herniar algunas capas, excepto una de ellas. ¿Cuál? Jessica García. ¿Qué capa en el divertículo falso nos falta? La capa muscular, doctora. Perfecto. La capa muscular. Muy bien. Entonces, estos falsos divertículos, sí, mayormente también lo vamos a encontrar en el colon sigmoides. Muy bien. Y sobre la etiología tenemos la incidencia de los divertículos del colon que aumenta con la edad y con una dieta pobre en fibra. ¿Dónde es? Mayormente en los pacientes o en las personas que viven en las alturas, ¿sí? La alta presión intraluminal que tenemos acá está asociada con estas dietas bajas en fibra que provocan un aumento de la tensión dentro de la pared del intestino, ¿no? Además, agravado por una hiperelastosis y la estructura del colágeno alterado. Entonces, su patogenia van a ver alteración de la motilidad y alteración también de la síntesis de colágeno y elastina. Entonces, eh, quiero que conozcan y que sepan que en un estudio van a demostrar o han demostrado cantidades excesivas de esta elastina, ¿no? Pero esta elastina eh, mayormente van a estar en cantidades excesivas en las tenias, pero no en el músculo o en la capa, mejor dicho, muscular del colon, ¿sí? Entonces, la disminución circular repetida del colon, entonces pueden dar lugar a un aumento de esta síntesis del tejido conectivo. Y además que la dieta occidental con su menor carga fecal, ¿no? Distienda la pared del intestino y estimula la producción o la deposición de esta elastina o elastosis, ¿no? Que va a explicar el aspecto, como ustedes lo observan acá, el aspecto contraído y engrosado del colon, ¿no? En el divertículo. ¿Sí? Muy bien. Sobre las manifestaciones tenemos que normalmente un ataque agudo de una diverticulitis va a comenzar con dolor abdominal, ¿no? ¿En dónde? En la región de hipogastrio, en la región de flanco o fosa ilíaca izquierda, donde mayormente se van a producir o se van a formar los divertículos como observan en esta imagen, ¿no? Y el paciente va a sentir dolor, ¿no? En el hemiabdomen inferior y se va a localizar en la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? También nos pueden acompañar de anorexia, náuseas, vómitos, fiebre, alteraciones del hábito intestinal, diarrea o constipación, ¿sí? Al examen físico no podemos encontrar una masa palpable, ¿sí? Debido pues a que estos divertículos o esta diverticulitis se complica, que lo vamos a ver más adelante. Y al tacto rectal, que bueno, no lo realizamos comúnmente, puede haber una hipersensibilidad pélvica. Y en casos obviamente complicados, vamos a tener irritación peritoneal. ¿Sí? En un laboratorio lo que podemos encontrar es que haya leucocitosis. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora hablamos sobre el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo vemos en qué etapa se encuentra el paciente con diverticulitis? ¿No? Y vamos a ver que la tomografía tiene una sensibilidad
del 90 al 95% que me va a confirmar el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico de diverticulitis. Muy bien, aquí estamos observando una tomografía donde se ve un colon normal, bonito, con sus paredes, ¿no? Están bien bonitas, no hay dilatación, no hay no hay secreción o colecciones, ¿no? O líquido fuera, ¿no? De la cavidad, ¿sí? En cambio, acá estamos viendo una tomografía, pero con diverticulosis, donde todavía no hay inflamación de estos divertículos o quizás una complicación de estos divertículos. Como podemos observar acá, en esta zona, si ustedes observan, ustedes pueden ver en la pared, ¿no? Hay un bultito, ¿no? Un bultito, acá hay otro bultito que está en la pared del colon. Entonces, aquí este paciente tiene diverticulosis, pero no se observa, pues, complicaciones de estos. En cambio, acá en la diverticulitis, acá ya podemos observar que este divertículo ya se inflamó y lo más probable es que además ha continuado la enfermedad y se ha perforado, porque podemos observar aparentemente una colección alrededor del divertículo. Esto es colon, mira los divertículos como se ven en la pared, pero acá hay algo, ¿no? En comparación con el normal, en comparación con la diverticulosis, observen esta zona, ¿no? Hiper, ¿cómo se le dice cuando está en la tomografía? Em, Se me fue. Hiperintensa es en las resonancias y en las tomografías, bien, se me fue la palabra. Pero aquí Hiperdensa. podemos, ¿cómo? Hiperdensa. Hiperdenso. Exacto. Muy bien, gracias, hijo. No me di cuenta quién habló, pero gracias. ¿No? Entonces eso es lo que observamos. ¿Sí? Después, fijen bien esta fotografía para cuando vayamos a la clasificación de Hinchey de diverticulitis, ustedes me digan qué tipo de Hinchey es. ¿Sí? Muy bien. Bien. También existen otras imágenes en la cual podemos observar y ver si es que el paciente tiene diverticulosis, diverticulitis, como por ejemplo el enema de vario con doble contraste. Sí, miren qué bonito se ven los divertículos, de las bolsitas, los sacos que están, ¿no? En la pared del divertículo, ¿sí? Pero esto sí o sí está evitado en los pacientes que están complicados. Ya, así es que en pacientes que están complicados, lamentablemente no podemos realizar este tipo de estudios. Además, también tenemos la colonoscopía, que también, pues aquí, si uno realiza la colonoscopía, mayormente me va a excluir de una enfermedad como tumores, cáncer y otras enfermedades, ¿no? Como las que vamos a ver después. Pero me subestima incluso la extensión de la diverticulitis, porque yo estoy observando solamente por dentro. Bien, acá observa ¿no? Las entradas de los divertículos, ¿sí? Y bueno, pues, ¿no? Acá una imagen más, didáctica, ¿no? Unos divertículos, una inflamación de la diverticulitis, pero en la colonoscopía, pues, aparentemente no podemos ver si están inflamados o no, ¿cierto? Y además que también se evitan en casos complicados. La ecografía, también se puede realizar ecografía, pero mayormente la estamos usando
La ecografía cuando ya hacemos manejo y el tratamiento, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de algunos accesos que lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? Bien, sobre las complicaciones. Las complicaciones, ¿no?, más comunes de estas diverticulitis tenemos perforación, abscesos, obstrucción y fístulas. Bien, ¿a qué nos referimos ahora con perforación? Estos pacientes, obviamente, si estos pacientes ya em, eh, ingresan, ¿no? A tu emergencia con dolor abdominal, al examen físico de irritación peritoneal, al examen laboratorial, pues aparte de su sexy está con leucocitosis, ¿no? Con un CIRS y además le tomas una plaquita, una placa de abdomen simple si el paciente puede tomarse de pie, un abdomen simple de pie o en este caso, eh, esta es una plaquita de tórax simple, pero con cúpula diafragmática, en la cual vamos a observar la típica alas de gaviota, donde se puede ver que en los espacios subfrénicos está lleno de aire. Normalmente acá no debe de ver algo negrito como ustedes observan acá, ¿no? 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 Eh, el hígado debería de estar y tapar todo esto porque está juntito a este espacio sufrénico derecho, ¿no? Y miren cómo se pinta, se dibuja las alas de gaviota. Esto significa que hay aire en la cavidad y por lo tanto hay perforación. Y si hay perforación en cualquier patología, chicos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mandarlo a su casa? Cirugía. Intervención quirúrgica. Cirugía, una intervención, una laparotomía inmediata, ¿verdad? Bien, y ahora abscesos. La otra complicación son los abscesos. Estos abscesos pues son las complicaciones más comunes de la diverticulitis, ¿sí? Acá también tenemos, ¿sí?, una diverticulitis complicada, ¿no?, por un absceso peri o paracólico, ¿no? Un absceso paracólico, como observan acá en esta flechita, ¿sí? Acá una diverticulitis activa, ¿no? Con oclusión de la luz del colon secundaria a inflamación, ¿sí? Bien. Entonces, aquí como observan, como les vuelvo a repetir, el absceso, como es la complicación más común, se produce mayormente en el centro de la masa inflamatoria, ¿sí? ¿No? Hay flemón, también se pueden necrosar las paredes y se puede perforar, producir pus, ¿no? Tanto en la misma zona en la región o quizás también en lugares más lejanos de la cavidad, ¿sí? Estos pacientes, por ser abscesos, me pueden venir con CIRS, ¿no? Con fiebre y también incluso por esta misma masa, por esta misma colección, a la palpación podemos encontrar o podemos palpar una masa. Bien. Em, con respecto a la obstrucción, aquí es en un 10 al 20% nada más, ¿ya? En un 10 al 20% de las obstrucciones del intestino grueso, ¿sí? Puede haber estenosis, ¿ya? Creo que no les he puesto un dibujito de esto, pero bueno, hay una estenosis, ¿no? Endoluminal, luminal dentro, ¿no? Del colon, ¿sí? Como consecuencia, pues obviamente, del edema del pared, ¿no? Una cosa es que haya una obstrucción por algo intraluminal en la cual haya, no sé, por la pared del estómago, tumoraciones, quizás impactación fecal, etcétera, ¿no? Pero acá el edema de la pared que produce esta diverticulitis también puede estrechar esa zona o esa región o ese segmento que en donde está la diverticulitis, ¿sí?
Bien. Y sobre las fístulas, bueno, aquí, como pueden observar, este es el colon sigmoides y este es la vejiga. ¿Ok? Entonces, acá hay una comunicación. ¿Sí? Entonces, un segmento inflamado del colon sigmoide por la diverticulitis se adhiere a una estructura que puede ser la vejiga, que puede ser el útero, la vagina, el intestino delgado, ¿no? Eh, y al adherirse, pues se produce por esta inflamación eh, inflamación, necrosis, perforación y se forma una fístula. ¿Ya? Ahora, las fístulas también pueden surgir de forma espontánea, ¿no? Por esta afectación de la inflamación, pero también pueden ser resultado de una intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces, estas fístulas también tienen su nombre. Esta fístula que ustedes están viendo vendría a ser, si es colon y de la vejiga, sería una fístula colon vesical. Si fuera del colon con el intestino delgado, colon entérica. Si fuera la fístula con la vagina, fístula colon vaginal. ¿Sí? Entonces, con cada estructura, pues se va formando el nombre, pues, de la fístula. Si fuera el colon, como muchas veces son redundantes, grandes, llegan hasta esta zona del ciego, entonces vendría a ser colónica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la clasificación de Hinchey es muy importante que ustedes la conozcan, la sepan, se la aprendan, porque con ello, con esta clasificación de Hinchey, vamos a llegar a un diagnóstico y a darle su tratamiento o manejo, ¿ya? Entonces, la mayoría de estos pacientes se puede dar un tratamiento conservador. Pero hay estadios que sí o sí vamos a tener que laparotomizar a estos pacientes. ¿Ok? Entonces, la Hinchey modificadas 0 me dicen que hay una diverticulitis clínicamente moderada. Hinchey 1 hay una inflamación pericólica. La Hinchey 1A está limitada sin absceso y la 1B limitada con absceso. La 2 es un acceso pélvico retroperitoneal o a distancia, ¿sí? Entonces, tenemos acá, bueno, lo pongo en un ladito porque en otros libros nos habla sobre la 2A, donde hay un absceso distante, y la 2B, un acceso complejo que puede estar con o sin fístula. Entonces, en un paciente donde encontramos una tomografía quizás o de repente hay, que no les mencioné, un paciente en el caso de este, que hay una comunicación entre el colon y la vejiga, la sintomatología de este paciente va a ser que va a venir y va a ser y va a eliminar heces por la vejiga, ¿no? Un pacientito o muchos pacientitos, un pacientito de emergencia, joven, con enfermedad diverticular y luego se empezó a complicar y, y su fístula llega por emergencia refiriendo que estaba eliminando heces por la orina. Y además, por esta comunicación, también la orina va hacia el colon. Y él refería que por el colon eliminaba líquido. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de Hinchey 3, es una peritonitis generalizada y la Hinchey 4, una peritonitis fecaloidea. ¿Sí? Bien, peritonitis purulenta y peritonitis fecaloidea. Bien, entonces, como les había dicho que el tratamiento
el tratamiento común va a ser un manejo médico conservador con antibiótico-terapias, ¿no? Antibiótico-terapias para gram negativos y anaerobios. Entonces, ¿qué me dice Cris Miguel? ¿Qué antibióticos yo podría usar a un paciente que me viene con una diverticulitis? Para gram negativos y anaerobios. ¿No te escucho, Cris? Cris Miguel, No, sí, ¿no doctora, te estaba hablando, no me he dado cuenta que mi micrófono estaba apagado. Perdón, perdón. Entonces, Ujú. ¿qué antibióticos usarías? Para cubrir gran negativos, por lo general que es hacia abajo y anaerobios. ¿Qué antibióticos? Mm, ¿Una cefalosporina utilizaría? De primera generación, para gram No de, negativos. no de tercera. Una ceftriaxona, ¿cierto? Ujú. Cierto. También podemos usar ciprofloxacin, pero no debemos de abusar de, de estos medicamentos porque pueden producir daño renal, pues porque estos pacientes a veces pues tenemos que darle tratamiento, ¿no? 5, 7 días, hasta 15 días, dependiendo de su evolución. Y para anaerobios antibióticos como el metronidazol y la clindamicina, ¿ok? Además, fluidoterapia, analgesia y bien, un reposo digestivo que de repente podemos usarlo durante 24 horas, dependiendo de la evolución, porque el paciente es individualizado.
Ay, chicos, disculpen, lo que pasa es que estoy en el segundo piso y aquí me falla. Me está fallando la señal, normalmente no me falla. Pongo mi celular y también me falla el bandito celular. Pero bueno, continuamos entonces. Vamos a ver. ¿Lo pueden ver? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, acá tenemos un esquemita, ¿no? Donde el estadio 1B, cuando son el absceso menores a 2 centímetros, un manejo médico conservador, ¿sí? Cuando hay absceso pélvico ya mayores de 2 centímetros, ¿sí? Un drenaje, ¿sí? Pero drenaje guiado con ecografía, ¿sí? Pero ya en la peritonitis generalizada y fecaloidea ya tenemos que ingresar, ¿no? A una laparotomía de emergencia, ¿sí? Apréndanse este cuadrito, ¿no? Acá tenemos un acceso por una diverticulitis, ¿no? Que mayormente es ahora para recordar. La tomografía que les mostré. Vamos a ver a quién. A, Lisbeth Poma. La tomografía que les mostré. ¿En qué clasificación Hinchey? ¿Qué clasificación Hinchey es? Lisbeth Poma. O alguien que me diga, apunto su nombre para medio Sería la punto 3, más doctora, en su que era, seminario. sería ¿Cómo? la 3 que sería perforación con ¿Quién me está? abscesamiento. ¿Quién es, hija? ¿Quién es? González Bazán. Ya. Para ti es la 3. Sí, porque como mencionó que estaba perforado con una posible colección. Ya, un absceso, ¿verdad? Pero peritonitis generalizada significa que hay líquido por toda la cavidad. Doctora, no sería una 2 porque era absceso lo que Sería había en la tomografía. Sí. Miren, puede ser una inflamación pericólica limitada con absceso, ¿no? O absceso pélvico retroperitoneal, ¿no? A distancia no estaba mucho, ¿cierto? ¿No? Entonces, mayormente el absceso pélvico a distancia, ¿no? Pero este aparentemente el que les mostré estaba la inf- aparentemente en la zona donde está el divertículo inflamado, o sea, la diverticulitis, con absceso en su alrededor. Entonces nos quedamos con 1B. ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿O no? Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Doctora, entonces en ese caso, si es que para que fuera una 2, eh, el absceso se Más vería un poquito más a la derecha o más a la, perdón, más a ajá, la hacia izquierda. abajo, en la zona pélvica o en otro lado, ¿no? Quizás Y ya no se en vería así como que bien la delimitado, izquierda. ¿no? Por ejemplo, este de aquí podría ser, ¿no? Podría ser un 2 en este caso, ¿no? Si le encontramos el acceso en esta zona, entonces podría ser un 2. Pero si ya encontramos líquido por todos lados, por varios espacios, ¿no? De la cavidad, ya podríamos decir que es peritonitis. ¿Ya? Muy bien. Y acá pues es un drenaje del absceso con guía ecográfica. Muy bien. Entonces, em, acá tienen que conocer algo. El objetivo de la cirugía es claro, es eliminar la fuente de sepsis
y limpiar además la cavidad abdominal, ¿ok? Eh, ya bueno, con los avances, ustedes saben que se opta por el drenaje ecográfico, ¿no? Con guía ecográfica. Además, ingresar por cirugía laparoscópica, pero mayormente, ¿no? Se pueden, se pueden ingresar en un estadio 1, 2, incluso hasta 3, pues, ¿no? Si es que es una peritonitis localizada. Y en caso de que yo lleve o tenga la decisión de llevar a este paciente a resecar ese segmento y realizar una anastomosis, va a depender o hay criterios para esto, ¿ok? Entonces, em, al paciente le realizamos la laparotomía, ¿ok? Si el paciente tiene, bueno, hay fragilidad del paciente, el paciente es un adulto mayor, quizás hay un grado de contaminación grande, está chocado quizás el paciente, ¿sí? Y además también la experiencia del cirujano para poder nosotros hacer la resección o la resecación de ese segmento. Supongamos que el divertículo inflamado esté en el sigmoides, hacemos sigmoidectomía, ¿sí? Sigmoidectomía y dejamos este procedimiento que ustedes están observando acá, que es la operación de Hartmann, ¿no? O técnica de Hartmann o procedimiento de Hartmann, que se reseca, les vuelvo a mencionar, el segmento sigmoides, ¿no? Y le realizamos una colostomía terminal. Entonces, esto lo vamos a dejar incluso para aquellas complicaciones donde ha habido dehiscencia de la anastomosis. Hay pacientes en la cual le reseca quizás el segmento, se hace anastomosis, pero una de las complicaciones es dehiscencia y llegamos a realizar la operación Hartmann en la cual el el muñón distal se aboca hacia la piel y el muñón proximal se sutura, ¿no? Con una sutura pues simple, ¿sí? Bien, también si hay pacientes o muchas veces el paciente que llega a la emergencia tiene em, el Hinchey 1, Hinchey 2 y nosotros realizamos una colostomía de, que no lo he puesto acá, pero es una colostomía de protección, en la cual, como se observa el absceso en esta zona, el divertículo inflamado y alrededor el absceso, este, con el tratamiento y el manejo con antibióticos, analgésicos, ¿no? El tratamiento médico puede ir disminuyendo. ¿Y qué realizamos? Podemos hacer, por ejemplo, en este caso, una colostomía o una ileostomía en la cual abocamos hacia la piel y todo lo que nosotros alimentamos va a irse y se va a derivar por otro lado. Y por lo tanto, ya no va a llegar formación a KDS y vamos a ayudar a que esto cicatrice, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estos pacientes con enfermedad diverticular, pues no solamente tienen un divertículo, tienen múltiples divertículos y no sabemos en cualquier momento estos pacientes se pueden complicar. Ahorita le hicimos el Hartmann, de aquí en 2 meses, de aquí en 6 meses, de aquí en un año, regresan con otro divertículo que también hizo un absceso, etcétera, ¿no? Entonces, por ese motivo, optamos por una colostomía de protección. Bien, ahora tenemos otra
patología que son los vólvulos del colon. Bien, entonces, ¿qué vendría a ser un vólvulo del colon, Carla Patricia? Sí, doctora, em, son protrusiones que salen en el colon. ¿Se le podría denominar? Creo que acá se me pasó. Estos son divertículos, ¿no? Ya. Te has llevado de la Yo imagen. viendo la imagen. Ya. Aquí está Ok. mi vólvulo. Creo que se me pasó esa imagen. Aquí está mi vólvulo. Miren. Miren cómo este segmento del colon rota sobre su eje, rota. Todo ese segmento, ¿no? Del colon gira alrededor de su mesenterio, dando lugar pues tanto a una obstrucción parcial o también a una obstrucción completa que puede llegar, ¿no? A la gangrena, ¿no? A la necrosis y hasta la perforación, ¿no? Hasta la perforación y ahí ya fuga el aire, fuga las heces y todo un desastre, ¿sí? Entonces, eh, los vólvulos del tracto gastrointestinal son enfermedades graves, difíciles también a veces de sospechar clínicamente, ¿no? Pero estos pacientes, cuando llegan al examen físico, podemos evaluarlos incluso alectoscopía, el abdomen, ¿no? Pero podemos llegar a un diagnóstico definitivo con una simple radiografía. Entonces, estos pacientes sí o sí van a tener que ir a una intervención quirúrgica, ¿sí? Eh, Dentro de la epidemiología, pues los países hay mayormente en países en desarrollo, como en África y América del Sur. Y en los países desarrollados, pues es más frecuente el vólvulo del sigma y secal en mayores de 60 años. El vólvulo sigma es más frecuente en hombres por su anatomía dólico-mesocólica. Stephanie Angelina, por su anatomía dólico-mesocólica. ¿Qué significa eso? Stephanie, no te escucho. Estás hablando sola. Te escucho hablar sola. Stephanie Angeline. Creo que Stephanie Angeline está hablando, pero está Sí, hablando con otra doctora. persona. ¿Ah? Sí, doctora. Ya. A ver, responde. Disculpe, sino que es mi audio está que, mi volumen está que falló un ratito, sino que no le había escuchado. Ya. Estamos hablando que el vólvulo de sigmas es más frecuente en hombres que en mujeres por su anatomía dólico-mesocólica. ¿A qué se refiere con dólico-mesocólica? Que puede estar como el dolor mesocólico, que está bueno, el mesocolón llega a estar alargado o que sea largo y móvil. El mesocolon es más largo que ancho, así de simple y a secas, ¿sí? En comparación de las mujeres. Bien, entonces, dentro de la etiología, el requisito previo que predispone al vólvulo del colon es que el colon sea redundante,
móvil en un largo mesenterio, ¿cierto? La movilidad del colon sigmoides es obvia con un mesenterio largo y estrecho. En el colon derecho, ¿de quién suena? Bien. El colon derecho, la fijación pobre se relaciona con mala rotación parcial o completa del intestino y el ángulo esplénico cuando existe una carencia congénita de fijación de los ligamentos como el esplenocólicos, los gastrocólicos y frenocólicos también me puede llevar a a que se volvule ese segmento, ¿no? Los factores predisponentes, ¿no? Como un segmento de sigma redundante. Fallo en la fijación normal del mesenterio, volvemos a lo mismo, malrotación intestinal, hilo hiperactivo, dietas bajas en fibra, no son ricas en fibra, estreñimiento crónico, distensión por gases, posturas anormales en niños con parálisis cerebral y enfermedad de Chagas. Nos llegan pacientitos por emergencia, que son pacientes postrados, niños postrados, ¿no? Adultos postrados que también hacen vólvulos, ¿no? Y el vólvulo más común es el vólvulo de sigmoides. Muy bien. Entonces, con respecto a la presentación, tenemos los síntomas y el examen clínico. Bien, acá tenemos, ustedes pueden observar a este pacientito, ¿no? Con una marcada distensión, incluso una asimetría del abdomen. Bien, entonces, eh, el paciente experimenta uno o más episodios de dolor tipo cólico. Sí, aparte hay distensión abdominal, refiere que su abdomen se distiende, hay náuseas, vómitos, hay ausencia de deposiciones, ¿no? Estreñimiento, ¿sí? ¿No? Y entonces, esta sintomatología pues nos lleva a pensar que este paciente por la distensión abdominal, por la ausencia de deposiciones dentro de los síntomas y en un examen clínico también observamos distensión. A la auscultación, los ruidos hidroaéreos pueden estar metálicos o de lucha al inicio, hipertimpanismo abdominal, ¿no? O hiperresonancia y el tacto rectal vacuo o vacío, ¿no? Entonces, este paciente tiene un abdomen agudo obstructivo, no defeca, está distendido. Estamos pensando que este paciente tiene un abdomen obstructivo, ¿sí? Que si este paciente, aparte de esta sintomatología, de esta clínica, hay sensación de alza térmica, puede haber también rectorragia, el dolor abdominal difuso, entonces estamos hablando o podemos llegar a tener un abdomen agudo perforativo, ¿no? Es dependiendo de la evolución de estos pacientes, ¿sí? Miren este vólvulo, ¿no? Donde todavía pues no se observan áreas de necrosis, no se observan áreas de gangrena, ¿no? Pero sí o sí tenemos que resecarlo. Y bien, dentro de las complicaciones, ¿no? Llegan a gangrenarse, necrosarse y perforarse. El paciente también puede llegar a una isquemia o infarto intestinal, una insuficiencia renal secundaria a esta patología, una insuficiencia multiorgánica secundaria y más raro, un síndrome compartimental, ¿no? Por la elevada distensión. Y bueno, ¿y cómo lo diagnosticamos con imágenes? Con
una radiografía de abdomen simple en decúbito, ¿no? Decúbito supino, ¿sí? Bien, acá pueden observar dos imágenes. Estas imágenes son suficientes para yo poder decir que es un paciente que pues de lo que yo estaba pensando, que es un abdomen agudo, obstructivo, con esta imagen yo ya puedo decir que es por un Válvulas sigmoides. vólvulo. Exacto. Ahora, ¿cuál de estos dos es un vólvulo de sigmoides y el otro es un vólvulo del ciego? ¿Mm? Imagen izquierda, imagen derecha. Braham. ¿Cuál de estos dos es un vólvulo de sigmoides y el otro es un vólvulo de ciego? Este La es mi imagen, izquierda y este es mi derecha. la imagen izquierda es de sigmoides y la imagen derecha es de ciego. Así. A ver, les voy a explicar. ¿Sí? Tengan en cuenta para que nuevamente me lo repitas, Braja. ¿Ok? Al revés, El- doctor. Ya. A ver, escuchen. El vólvulo del ciego, ya, el colon igual, así como los dos están dilatados, dilatados y asume pues también los dos una forma en grano de café, ¿ya? Pero con un nivel, ¿sí? De líquido y el punto dirigido hacia el cuadrante superior izquierdo. Esta es la izquierda del paciente y esta es la derecha del paciente. Entonces, el vólvulo de, del ciego o el vólvulo cecal, su punta está dirigida hacia el cuadrante superior izquierdo. En cambio, el vólvulo de sigmoides, ¿no? Su punta está dirigida hacia el cuadrante superior Hipocondrio. derecho, exacto, ¿no? Aquí está el sigmoides y se va hacia allá. Aquí está el ciego y se va hacia allá. ¿Comprendido? Bien, muy bien. A ver, más de lo mismo. Acá tenemos un vólvulo de sigmoides, ¿sí? En esta zona, ¿no? En esta zona, ¿qué nos dice? En posición supina, flechas indicando los márgenes de asa de sigmoides con vólvulo sobre el intestino proximal dilatado, ¿sí? Dilatación. ¿Sí? Todo el intestino, todo el colon está dilatado. Y aquí un vólvulo cecal, ¿no? Hacia su izquierda que va, con obstrucción proximal del intestino delgado, ¿sí? Acá vemos incluso un nivel hidroaéreo. Bien, y con respecto al tratamiento del volúbulo, pues debe incluir una combinación, ¿no? De reanimación cuidadosa, un diagnóstico precoz, ¿sí? Eh, la descompresión también, ¿sí? Lo más pronto posible, ¿sí? ¿Con qué? ¿Con qué descomprimimos? Pues con sonda nasogástrica, ¿sí? Toda obstrucción se descomprime con sonda nasogástricas. Entonces, los válvulos del colon, especialmente los del colon sigmoides, pueden ser descomprimidos por un sigmoidoscopio rígido, pues que esto ya no lo realizamos, pero para que ustedes tengan una idea, ¿no? Eh, o un colonoscopio, luego se debe evaluar y colocar una sonda rectal, ¿sí? Para evitar más recurrencias del vólvulo, para permitir la descompresión
de ese vólvulo, ¿no? Que está obstruido. Y después ya le realizamos una cirugía electiva como una sigmoidectomía y anastomosis. Pues el paciente en este caso está estable, ¿sí? Pero, pues esta era una solución temporal, ya que si yo realizo esto, pues nuevamente tiene el riesgo de volvularse, ¿sí? Hay que realizar este manejo, estos pacientes con obstrucción con hidratación profusa, ¿no? eh, pues colocación de analgésicos, antibióticos, ¿no? Y pues en los casos complicados donde se realiza tanto la sigmoidectomía como la colostomía, ¿sí? Muy bien. No he hecho dibujito acá, pero en estos casos de los pacientes podemos eh, realizarle también el procedimiento tipo Harman, dependiendo cómo está su evolución, cómo llega el paciente, ¿no? Si es un paciente, obviamente, eh, séptico, quizás con un vólvulo necrosado, que hay líquido también o peritonitis purulenta, quizás el paciente desnutrido además, ¿no? Desnutrido con algunas comorbilidades también, diabético, etcétera, la decisión la podemos tomar en plena cirugía, en la cual em, pues le realizamos el procedimiento Harman, o si está estable, pues simplemente si es un paciente joven, ¿no? En la cual no hay contaminación de la cavidad, le podemos resecar ese vólvulo y nuevamente anastomosar y dejar quizás drenes, pero si has hecho una buena anastomosis, también no colocas. Bien. Ahora el megacolon tóxico. ¿Mm? ¿Qué me dices, estrellita? Que lo describo como ¿Sabes qué es el megacolon tóxico? una dilatación, ah, bueno, ahí está. No Eh, es Dilatación con una toxicidad sistémica de todo el cuerpo. eso, eso. Es una enfermedad potencialmente mortal, ¿sí? Para el diagnóstico del megacolon tóxico, sí o sí, es necesario que se cumplan dos condiciones, ¿ya? Que es tanto la dilatación aguda, no obstructiva del colon y además la toxicidad sistémica, que obviamente aparece como consecuencia de la inflamación grave del colon. ¿Sí? Muy bien. Em, para evitar confusiones en el diagnóstico, este, no obstructivo, por ejemplo, como la debida a un síndrome de Gilbert, a un hilio paralítico, ¿no? Se indicaron algunos criterios, pero antes de esto, pues la patogenia de este megacolon, ¿no? Hay una pérdida del tono muscular del colon, está relacionado con liberación de mediadores locales como el óxido nítrico, a consecuencia de la inducción de sintetasa del óxido nítrico, ¿no? Independiente, y el origen del estímulo puede relacionarse con la presencia de ciertas bacterias o productos bacterianos de la luz del colon, ¿sí? Entonces, se, se relaciona por la existencia de mediadores del tono muscular liberados por los macrófagos como el óxido nítrico, ¿no? Que han demostrado en el megacolon que el músculo contiene una excesiva actividad de la sintetasa
óxido nítrico, calcio independiente, ¿sí? Entonces, lo que puede relacionar con la relajación anormal del músculo del colon. Bien, entonces, como les comenté, para evitar confusiones con otras patologías, como el hilio paralítico, el síndrome de Olgibre, indicaron estos criterios de diagnóstico de Hallam, que sí o sí lo tienen que conocer para diferenciarlos de otras patologías, ¿sí? Entonces, ¿qué incluyen estos? Que incluyen la constatación radiológica de la dilatación cólica, más la toxicidad sistémica mínima de 3 criterios como fiebre, taquicardia, leucocitosis, anemia. Y al menos uno de los siguientes criterios, como la deshidratación, alteración del estado de conciencia, alteración hidroelectrolítica e hipotensión. ¿Sí? Entonces hay signos de toxicidad sistémica, ¿ok? Ya con estos signos de toxicidad sistémicas, yo puedo hacer que este paciente que tiene, por ejemplo, una colitis grave, quizás con un día de evolución que presenta empeoramiento del dolor abdominal, quizás diarreas sanguinolentas, y además toda esta toxicidad que estamos viendo en estos criterios, un megacolon tóxico. Entonces, eh, nos podemos guiar y nos podemos ayudar por diagnósticos por imagen, que en este caso la radiografía simple de abdomen me va a buscar, pues, como todo, como toda toxicidad, como todo este colon que puede empeorar y perforarse. Entonces la radiografía simple me va a buscar neumoperitoneo en este caso, ¿no? En este caso. Y también vamos a ver también la dilatación, ¿no? De más de 6 centímetros de diámetros del colon. Y em, el tratamiento inicialmente es médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a reducir en un 50% la toxicidad, me va a reducir en un 50% a que yo lleve a este paciente a una cirugía, ¿no? Terminal, ¿no? Entonces, con un control intensivo de las constantes vitales, los exámenes laboratoriales, radiografías cada 12, 24 horas, ¿no? Se indican también medidas de soporte general, dieta absoluta, rehidratación, nutrición, porque este paciente no va a poder por vía oral, nutrición por vía parenteral, heparina de bajo peso molecular, ¿no? Entonces, y además que se pueden identificar desencadenantes infecciosos del megacolon tóxico, ¿no? Donde se instauran en estos pacientes algunos tratamientos específicos como los antivirales, ¿ya? Entonces, este paciente, si le hacemos un manejo médico exhaustivo, temprano, diagnosticamos el megacolon tempranamente, pues podemos evitar la cirugía. ¿Y cuándo operamos a estos pacientes? En caso de ausencia de respuesta en 2 a 3 días o el empeoramiento del estado general del paciente con progresión de la dilatación, aparición de complicaciones como perforación, hemorragia, entonces este paciente va a llegar a una colectomía total más una ileostomía, ¿no? Le podemos hacer incluso una fístula mucosa y una estomía, pero lo que ustedes tienen que hacer es identificar estas patologías. Identificar incluso cuándo este paciente empeora y cuándo este paciente va a ingresar a cirugía. Bien, ustedes son alumnos y por lo tanto ustedes deben de conocer y de identificar todas estas patologías.
Muy bien. Ahora hablemos sobre colitis ulcerativa. Las 5. Hasta aquí ahora tenemos 5:30, ¿no? 5:45, sí, doctor. 5:45. Bien. Am, quiero un reposito de 5 minutos. Está bien. ¿Sí? Sí, 5 minutos. ok. 5:05.
Empezamos, chicos. Cámaras. A ver, Denis Peralta, que es una colitis ulcerativa, ¿no? Aparte de tomar tu agüita, de estirar tu cuerpecito, entonces has leído colitis ulcerativa. ¿No, Alejandra? También Alejandra ha leído. Es una inflamación crónica, doctora. Perfecto, ¿no? ¿A quién va a afectar? Al colon, doctora. Al colon, ¿no? A toda la pared del colon. Ay, perdón. Mucosa y submucosa sería, doctor. Mucosa. Exacto. Entonces, toda enfermedad inflamatoria, ¿no? Intestinal, pues en este caso, idiopática, crónica, como dice tu compañera, ¿no? Que afecta la mucosa del recto y del colon, ¿sí? No hay aquí en este caso afección transmural de la mucosa, ¿sí? Entonces, va desde una perturbación de la función intestinal hacia un curso progresivo, puede ir incluso rápido, fulminante, hasta la toxicidad, ¿no? A llegar a un megacolon tóxico, ¿sí? Y una perforación inminente y este paciente ni siquiera llega a su cirugía. ¿Qué pasó? Doctora, disculpe, su cámara. Ya. Es que tengo una ventanita así, que la cierro y la abro. Por más que esté abierto, ustedes piensen que está abierto, pero ya la cierro. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Bien. Entonces, creo que se hace con esto. Entonces, eh, dentro de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Vemos que estos pacientes tienen dolor abdominal, ¿sí? Tipo cólico que incluso alivia con la defecación, ¿sí? También puede haber hemorragia, ¿sí? Rectal, fiebre, pérdida de peso. También se puede manifestar, ¿no? Con periodos de, de remisión o exacerbación de diarrea acuosa, mucosanguinolenta, ¿no? De predominio nocturno, el paciente incluso puede tener tenesmo y urgencia, ¿sí? Ay, caramba. Eh, en el caso de los pacientes con síntomas crónicos, a menudo, pues, estos se vuelven dependientes del tratamiento inmunosupresor. Y en el caso de los pacientes con episodios severos, estos tienden a tener más de 6 deposiciones por día con grandes cantidades de sangre, fiebre y taquicardia. Creo que más fuerte no lo puedo decir. ¿Sí? Bien, más de lo mismo, ¿no? Donde, según la actividad de la colitis ulcerosa, ulcerativa, leve, moderada, severa, ¿no? Por ejemplo, el pulso, una leve menos de 90, moderada menor o igual a 90, una severa mayor de 90, ¿no? La proteína C reactiva, leve, una leve normal, podemos encontrar en la moderada menos de 30, en la severa mayor a 30. Y sobre el diagnóstico, pues se fundamenta en criterios clínicos,
endoscópicos, histológicos, ¿no? Asegurando también la exclusión de enfermedades infecciosas que presentan síntomas similares, ¿sí? ¿No? Porque las patologías del colon son un mundo. Análisis de laboratorio, pues podemos realizar exámenes de heces, análisis para infección de transmisión sexual, pruebas sanguíneas, ¿no? PCR, velocidades de sedimentación, ¿sí? Entonces, las biopsias de colon, ¿no? Ha obtenido en la endoscopía para excluir tanto las causas de las colitis y también establecer la cronicidad de la inflamación. Pero hay que evitar la colonoscopía en los pacientes con colitis severa, ya que pueden precipitar a un megacolon tóxico, ¿no? Entonces, hay que evitarlos, ¿sí? Y la colonoscopía, pues, también nos puede llevar a una perforación también del colon, ¿sí? Y la sigmoidoscopía flexible nos ayuda a una evaluación limitada al recto y al colon sigmoides, o sea, no llega más arriba, a todo el colon ascendente, transverso, etcétera, ¿no? Pero no se evalúa, pues en esa parte, el estadio en el que está el colon, ¿sí? Muy bien. Estos pacientes, pues, ustedes saben, las endoscopías, las colonoscopías, las sigmoidoscopías son realizadas por los gastroenterólogos. El manejo y el tratamiento son por los gastroenterólogos. Cuando ya estos pacientes llegan a nosotros los cirujanos, pues ya son por algunas indicaciones. Pueden tener una indicación electiva, una cirugía electiva o una cirugía de emergencia, pero la participación tanto del gastroenterólogo como el del cirujano es una participación conjunta, ¿sí? Para evitar, pues, ¿no? Que lleguen estos pacientes con colitis ulcerativa a empeorar. Y bien, en estos casos, las cirugías de emergencias se realizan en caso de fracaso del tratamiento médico, colitis aguda, un megacolon tóxico, que hay hemorragia masiva, perforación. Y en estos casos podemos ingresar el cirujano pues a realizar una colectomía subtotal, ¿no? Más ileostomía, que no les he puesto eso. Muy bien. Ahora hablemos de prolaxo rectal. Mm, Ángela Celeste. Ángela Celeste. Sí, doctora. ¿Qué es un prolaxo rectal? Mira cómo está esto. No te escucho, hija. No te escucho. ¿Qué es prolaxo rectal? Protrusión. Es una protrusión de la pared rectal a través del esfínter anal, ¿no? A través del canal anal, ¿sí? Este prolaxo rectal, pues, afecta a menos del 1% de la población. Es más frecuente en las mujeres y en personas mayores. Dentro de los factores de riesgo, pues en pacientes multíparas, estreñimiento, esfuerzos al defecar, los trastornos psiquiátricos concomitantes y los factores anatómicos que vendrían a ser, por ejemplo, un recto sigmoides redundante,
con un piso pelviano y cavidad anal con gran relajación y atonía muscular, ¿sí? En el caso ya de la etiología y la fisiopatología, en este cuadrito podemos ver que la etiología o la verdadera etiología del prolapso rectal es desconocida, pero existen dos teorías. Una teoría de Moshkovitz en 1912, donde planteó pues la herniación del fondo de saco. Entonces, una hernia por deslizamiento que se presenta en el fondo, en el saco de Douglas, por un defecto o debilidad en el piso pélvico. Y una segunda teoría, ¿sí? Donde demostraron Broden y Snellman en 1968 una invaginación circunferencial de la parte alta del recto y del colon sigmoides. Entonces, ambos mecanismos, ¿no? Se asocian a debilidad del piso pélvico en grados variables. ¿Sí? Muy bien. El prolapso está influenciado o asociado a tres mecanismos, en la cual tiene mucho que ver una mala o pobre relajación del piso pélvico, ¿sí? Y además el mecanismo del esfínter externo que puede pues desencadenarse con el esfuerzo, ¿sí? Otro otro mecanismo vendría a ser el descenso de la unión recto-sigmoidea en la pelvis, ¿no? Que permite la intussusección de esta parte o de como si fuera un embudito, un embudo, que de aquí les voy a mostrar algunas imágenes del recto, ¿sí? Y además, como tercer mecanismo, pues el recto y la unión recto-sigmoidea tienden, ¿no? O tienen, perdón, una movilidad aumentada, ¿no? Fuera del sacro, ¿sí? Entonces, todos estos mecanismos, un esfuerzo persistente, constante, de presiones en contra de la obstrucción de la salida, puede provocar el descenso del peritoneo y la expulsión del recto y producirse un verdadero prolapso rectal. Bien, dentro de la clasificación tenemos tanto el prolapso completo, prolapso parcial y el prolapso interno. El prolapso parcial es como o también el llamado prolapso incompleto o prolapso mucoso, ¿sí? Entonces, si hablamos de prolapso parcial, mucoso o incompleto, pues la mucosa rectal se desplaza sobre el plano submucoso, ¿no? Desbordándose por esta zona de los márgenes del ano, ¿sí? Generalmente el prolapso parcial se da en niños menores de 2 años, ¿no? Se va a palpar la mucosa prolaxada, ¿ya? Pero acá no va a haber el resto de capas, ¿no? Del recto y lo vamos a observar, como ven en esta imagen, la apariencia típica de unos pliegues irradiados, ¿sí? Como un asterisco, unos pliegues irradiados. Y en el caso del prolapso completo, ¿sí? Acá se van a prolaxar todas las capas del recto, ¿sí?
produciendo un 50% de incontinencia. También están asociadas a otras patologías del suelo pélvico, ¿no? Como la enterocele, cistocele, la uterocele, etcétera, ¿no? Prolapso uterino, perdón, ¿no? Y acá lo vamos a observar, como ven en esta imagen, ¿no? Como anillos concéntricos, ¿sí? Estos son como una zona irradiada, pero en este caso del prolapso completo se observan como anillos concéntricos, ¿no? De la mucosa en este caso, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Oliva Sosa Adela, ¿qué te parece con lo que ya te expliqué sobre prolapso parcial y completo? ¿Qué te parece esta imagen? Parcial, ¿Cómo? una parcial. Parcial, ¿no? Un prolapso mucoso. ¿Por qué? Porque ves el típico asterisco, ¿no? El típico Sí. irradias, ¿no? Líneas irradiadas, ¿verdad? Muy Ajá. bien, muy bien, muy bien. Maricielo Mamani, Sí, este doctora. problema, el que sigue, ¿Es completo? tremendo, ¿no? Vamos a ver la típica anillos concéntricos, ¿verdad? Lindo se ve, ¿no? Pero pobres personas, pobres pacientes, ¿no? Rocky Pauca, Sí, la doctora. siguiente figura, ¿qué te parece? ¿Ya? ¿Es un completo o es Parcial, doctora. incompleto? Parcial, ¿no? Ah, no, vemos acá estos anillos concéntricos, acá hay radiado así, ¿no? ¿Cierto? Que incluso hasta pueden estar ulceraditos, ¿no? Listo. Y el prolaxo, acá tengo otro, ¿no? Laura, ¿y este? ¿Qué le sigue? Ese sería completo. Completo, ¿cierto? No se ve la irradiación, pero sí se ve algo de, ¿no? Anillitos concéntricos, ¿no? Lo que pasa que acá está, ¿no? La mucosa también, con fibrina, resecada, ¿sí? Y si hablamos del prolaxo interno, este prolaxo interno no atraviesa el canal inguinal, no sale como las imágenes que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Los pacientes tienen tenesmo y eh, se suelen ver por rectoscopía, ¿no? Hasta colonoscopía etcétera, y más común estos pacientes es en niños. El diagnóstico y la evaluación, simple, ¿no? Como lo están observando ahí. Signos y síntomas, hay presión rectal, pueden haber dolor, evacuación incompleta, obstrucción de la salida, estreñimiento, secreción mucosa y sangrado. Y al examen físico pueden encontrar el típico anillos concéntricos del tejido rectal en un prolapso completo, una falta de tonicidad voluntaria y un recto muy móvil. ¿Sí? Y con respecto a los exámenes de ayuda, ¿sí? Tenemos la proctosismoidescopía. Esta proctosismoidescopía evalúa el recubrimiento, ¿no? De la parte inferior del recto, ¿sí? Busca anormalidades,
otras patologías, inflamación, ¿no? También revela el tejido, ¿no? Durante el esfuerzo, ¿no? Incluso se pueden observar las típicas úlceras en la pared anterior que son causadas por la isquemia, ¿no? En el punto donde se mete, ¿no? El colon, donde hay una intussusección. ¿Sí? Entonces, acá incluso podemos ver en el A una lesión ulcerada, ¿sí? Una lesión ulcerada. En el B, lesión ulcerada lineal, ¿sí? En el C, lesión elevada nodular múltiple. En el D, lesión elevada tumoral. Y acá podemos observar eritema, ¿sí? Pues aquí pues son síndromes de prolapso de la mucosa rectal y sus formas de presentación endoscópicas, ¿no? Bueno, ya saben, la colonoscopía nos ayuda a observar todo el trayecto del colon. La defecografía vendría a ser, esta es, no he puesto creo que imagen. Sí, esta es imagen. Esta es. Ya. La defecografía se usa un agente, como están observando aquí. Un agente de contraste, ¿ya? Em, y se usa pues un estudio de imagen como rayos X o como resonancia, como lo están viendo acá. Parece una resonancia, ¿no? Bueno, pero yo nunca he visto una ecografía, de ecografía. También podemos realizarle una manometría anal, ¿sí? Para estudiar la longitud del músculo del esfínter anal. No puede documentar la función de este esfínter anal en el preoperatorio, ¿sí? Y la resonancia magnética. Y con respecto a las operaciones para el tratamiento del prolapso rectal, pues tienen que saber que existen numerosas técnicas para el manejo del prolapso, ¿sí? Y se han demostrado o se han descrito, mejor dicho, más de 100 procedimientos, ¿sí? Entonces, dentro de los procedimientos que ustedes pueden conocer, tenemos los procedimientos abdominales y procedimientos perineales, ¿ya? El tratamiento en estos pacientes es que tienen un prolapso combinado de órganos, ¿no? Rectales o tanto pélvicos. Se hace una evaluación multidisciplinaria, ¿sí? Hay aquellos pacientes que son candidatos para estas cirugías abdominales y hay pacientes candidatos para las cirugías perineales. Para las cirugías abdominales, pues la recurrencia, como están viendo acá, eh, tienen mejores resultados, ¿no? Se indica en pacientes con riesgo quirúrgico aceptables, pero son más invasivos, ¿sí? La recurrencia después de una reparación de estas es más baja que la perineal. Entonces, ¿qué significa? Que los procedimientos perineales tienen alta recurrencia, pero son menos invasivos. Pero se realizan mayormente en paciente con alto riesgos, ¿no? Quizás son mejor tolerados, no precisan una anestesia general, ¿no? Y los procedimientos que deben de conocer dentro de los abdominales tenemos la
rectopexia con sutura, la de Kutai, rectopexia posterior con malla, la de Wells, rectopexia circunferencial en cabestrillo de Ripstein, ¿sí? Proctosimoidectomía con colonoastomosis baja, rectopexia masimoidectomía, rectopexia laparoscópica, ¿sí? Em, los procedimientos de rectopexia con sutura, lo vamos a ver en unas figuritas después. em, Rectopexia también con malla, que también se puede realizar también de forma laparoscópica, ¿ya? Entonces, los tipos más comunes de estas reparaciones son tanto la rectopexia como la resección o extirpación, ¿no? Como la proctosimoidectomía, rectospexia más simoidectomía, que se puede hacer de forma abierta como laparoscópica, ¿sí? A través, pues, de incisiones mínimamente invasivas, ¿no? Pequeñas. Y los procedimientos perineales más conocidos tenemos el del Delorme y la de Altemeyer. ¿Sí? La del Orme con una mucosectomía circular, complicatura muscular, y la de Altemeyer, una rectosimoidectomía perineal, que se puede realizar con sutura manual o mecánica, ¿sí? Acá pues tenemos algo de dibujitos que conozcan, una rectopecia, este es el sacro, en la cual se va a realizar la sutura, ¿no? Del recto, ¿no? A la parte anterior sacra. Y la operación de Bell's, ¿no? Donde incluso podemos llegar a realizar o a usar mallas, ¿no? Como el cabestrillo de Ripstein. Rectopexia con resección, pues hacen la resección, ¿no? Tanto del recto del sigmoides y posteriormente una anastomosis. Y en este caso, pues una imagen donde hacemos una rectopexia más sigmoidectomía, ¿no? En la cual ustedes aquí observan donde se colocan los trócares, ¿no? Una visión lateral del recto sigmoides, se realiza la resección, ¿no? Eh, Además, por vía perineal y con la se llama laparoscopía, se realiza la anastomosis, ¿no? La anastomosis colo, colo rectal, en este caso recto medio, recto inferior. La operación de Delmol ya vendrían a ser cirugías, ya no abdominales, sino cirugías perineales, ¿sí? Estas cirugías perineales en la cual la de Delorme, aquí solo se estirpa el revestimiento inferior del recto que sobresale y la parte exterior se dobla, se cose y los bordes no se meten dentro del canal anal. Y esta operación de Altemeyer, en este procedimiento se realiza una proctosismoidectomía perineal, ¿no? En la cual se corta, se amputa, se reseca la porción del recto que sobresale fuera del abdomen, ¿no? Que sobresale fuera del abdomen, perdón, del ano, y se vuelve a coser los extremos, ¿sí? Se vuelven a coser los extremos y las estructuras restantes van a ayudar a soportar el recto. Se cosen juntas en un intento de mejorar el soporte,
Bueno, creo que aquí las imágenes no van a ser tan buenas como para que ustedes la comprendan, pero para que conozcan los diferentes manejos quirúrgicos del prolapso rectal. Muy bien, chicos. Eso es todo sobre patología de colon y recto. Vale, muito obrigado.